Esto va a ser video más tarde, pero me están cuestionando mucho sobre los niños y las niñas. Y hoy es 10 de marzo del 2023. ¿Por qué escribo sobre los niños y las niñas? Porque los niños y las niñas tienen derecho a ser felices. Los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar su inocencia, su infancia. Nadie tiene derecho a arrebatárselos. Nadie tiene derecho a robarles la alegría a los niños y a las niñas. Nadie. Ellos y ellas son el futuro de nuestro planeta, no nada más de nuestro país, de nuestro planeta, de todo el mundo. Cuando nosotros creamos y educamos a nuestros hijos con amor, con valores y que aprendan de alguna manera darles las herramientas nosotros como papá y como mamá, yo como mamá y su papá o papá y mamá o personas que tienen bajo su custodia niños y niñas como tutores, vaya, si les damos a nuestros hijos las herramientas necesarias, pues vamos a crear y educar a un niño y una niña que el día de mañana va a poder enfrentar cualquier adversidad que se le presente cuando él ya sea mayor o ella sea mayor. Conforme vaya creciendo sus etapas de la vida, va a aprender a defenderse de todo y de todos. No podemos decidir sobre nuestros hijos. Bueno, hay un punto. Los únicos que pueden decidir sobre sus propios hijos son un papá y mamá. Cuando sucede alguna situación, proceso de divorcio o problema en que el niño o la niña o ambos, que es que hay niños y niñas que son hermanos, sí, o niños solo, niña sola o varios niños y varias niñas, están en riesgo, es cuando interviene el gobierno, cuando están en riesgo sus vidas, su seguridad como niños y como niñas que son. Más ellos no, el gobierno, he visto muchos comentarios sobre es que el gobierno está decidiendo sobre ciertos temas imponerles a los niños y a las niñas y decidir sobre ciertas situaciones sobre los niños y las niñas. Es un error muy grande porque eso no tiene ningún derecho el gobierno. Los únicos que tienen derecho sobre sus hijos son papá y mamá, porque son sus hijos, son sus hijas. Yo no puedo decidir, por ejemplo, sobre mi sobrina y mis sobrinos. Yo decido sobre mis hijos. Mis hijos. Mi sobrina y mi sobrina tienen a su papá y a su mamá. Y ellos son los que pueden decidir sobre para lo mejor para ellos y para ellas. Yo decido sobre mis hijos. Si yo veo que algo está mal o que hay alguna situación que no les favorece a mi sobrina y mi sobrina, hago sugerencias, que es muy distinto. Hago sugerencias a papá y a mamá sobre lo que le están diciendo al niño y a la niña, o sea, a mis sobrinos. Más no decido, más no tengo autoridad de decidir sobre ellos, sobre ellas. Para eso están su papá y su mamá. Cuando son mayores de edad, ellos ya tienen la decisión propia, porque ya son mayores de edad. Es muy distinto cuando son menores de edad. Es nuestra responsabilidad como papá y como mamá estar detrás de nuestros hijos, cuidándolos, protegiéndolos. Mas yo no le puedo imponer a mi hijo o mi hija algo que ellos no quieren hacer. Por ejemplo, he visto sobre todos estos años de experiencia en cuestión de motivación personal y profesional y es un tema muy delicado, pero creo que es importante que hable sobre este asunto. He visto que hay papás y mamás
dicen, es que están embarazadas, la mamá está embarazada, todo feliz, todo padrísimo, cuando está el embarazo, primer bebé, todo con alegría, con armonía y todo eso. Nace el bebé o la bebé y he visto desafortunadamente cuando dice papá, es que yo quería que fuera niño y nació niña. ¿Qué hace el papá? Cuando es que yo quería que fuera niño. O sea, su mayor ilusión de un hombre es que el primer hijo sea mayor, sea el mayor y no la mujer. Y resulta que fue niña, era mayor y no el niño. Crece la niña, al principio he visto que hay rechazos de parte del papá porque fue niña la que nació primero y ahí empiezan los problemas con las esposas. Es que tú no supiste ser buena esposa, es que tú no sirves para ser mamá, es que mira, nació tu hija y yo quería un varón, yo te pedí un varón y tú me diste una hija. No sirves para nada, tu matriz no sirve para nada. Tú no sabes tener hijos, tú eres la culpable que haya sido una niña y no un niño. Yo quería un niño porque todos mis amigos o las generaciones, etcétera, 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 es varón. Y a veces hasta se avergüenzan de la niña, la rechazan a la niña. En otras ocasiones he visto que en lugar de rechazarla, la empiezan a vestir como hombre. ¿Cómo? O sea, por tu machismo no aceptas que tienes una hija y la vistes como hombre por darte gusto a ti. A ti papá que nació, que fue niña, por darte gusto de tu ego de hombre, vistes a tu hija de hombre. Y la niña va creciendo la niña como hombre y se comporta llega un momento que se comporta como hombre, habla como hombre, etcétera, 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 etcétera. Y va creciendo durante la vida. Y en lugar de ser una mujercita, como es, pues su papá la crió y la educó, aún en contra de la voluntad de la mamá, la cría como hombre, porque el Señor quería hombre. Y viceversa, he visto también donde hay hombres que querían mujeres y nacen hombres y les hacen lo mismo a las mujeres, a los hombres, perdón, a los niños. A los niños los empiezan a vestir como niñas porque el Señor quería una niña. Es un patrón de conducta totalmente erróneo y negativo. Los hijos y las hijas se aceptan y se reciben como son, tal y como son, su esencia. Si es un niño, una niña. Hay que respetar la esencia de cada quien. Si es niño, vestirlo como tal, educarlo como tal, como un niño, como un hombrecito, de acuerdo a sus etapas de la vida, de acuerdo a su edad, dejarlo vivir, dejarlo crecer, dejarlo disfrutar. Así como a nosotros nos dejaron crecer y disfrutar de la vida, así también tenemos que dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas disfrutar su niñez y su adolescencia, su juventud, todas sus etapas de la vida, como nosotras en algún momento lo disfrutamos, y los hombres y mujeres, que ya somos mayores. ¿Que hay tradiciones erróneas? Sí, hay tradiciones erróneas. Y por eso vas a tener que traerte otra vez la tradición errónea en lugar de corregir lo que se hizo mal en el pasado. No, es que en el pasado mi abuela, mi abuelo, la tía o esto eran así. No, pues es que yo también tengo que poner. No. Si tú sabes que tu abuela, tu abuelo, tu mamá, tu papá, tu tarabuelo, tu tarabuela, tu bisabuela, tus antepasados se equivocaron, tomaron una tradición errónea, una forma de educar errónea, oye, pues yo no voy a repetir el mismo patrón de conducta que hicieron mis antepasados. Si yo sé y me doy cuenta que está equivocado lo que hicieron, bueno, pues voy a corregir y voy a educar a mi hijo o a mi hija o a ambos como debe de ser, como una educación sana, inculcándoles valores, principios, educación sana,
Pero eso es responsabilidad de papá y mamá, no es responsabilidad de nadie más. A menos, aclaro, a menos de que haya una situación de riesgo de vida. Me refiero a un proceso de divorcio o que haya violencia física, verbal dentro de la familia y los niños y las niñas están en riesgos. Por eso hago mucho hincapié que a los niños hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Esas personas que se enamoran de los niños y de las niñas, o sea, ¿qué mentalidad tienen? ¿Qué les pasó a ellos y a ellas que tienen una mentalidad tan sucia de querer aprovecharse de los niños y de las niñas, de las jovencitas, de los jovencitos, de las personas adultas también, porque hay personas que también adultas han sufrido ese tipo de situaciones? ¿Con qué te excusas tú por hacer esas tonterías? Tú que lo haces, arrepiéntete, pide ayuda, y la justicia, esa siempre va a haber. Y si algún niño o alguna niña o alguien que tú conoces está pasando por eso, apóyalo a denunciar. No se pueden quedar callados ni calladas, tienen que denunciar. Hay veces que no denuncian por el que dirán, discúlpame, pero el valor moral no tiene precio. El valor de los niños, el valor de un niño y de una niña, incluso de uno mismo, no tiene precio. Eso no tiene precio para nada. A mí no me importa el qué dirán. Y no debe de importarte el qué dirán de los demás si tu hijo y tu hija o tus hijos están en riesgo de eso. O tú ves algo anormal. A los niños y a las niñas nunca se les debe de perder de vista. Jamás. Por mucha confianza que tengas, nunca debes descuidar a tus hijos y a tus hijas. Siempre tienes que tenerlos en la mira, siempre tienes que estar observando dónde están, con quién hablan, cómo juegan, qué hacen. Las computadoras, toda la tecnología, todo eso, tienes que estar detrás de ellos y de ellas, al 100%. Si ya de adulto, también tienes que estar detrás de tus hijos. Mis hijos ya son mayores de edad y yo estoy detrás de ellos y de ellas. Y ya son mayores de edad. Cuando mi hijo estaba en el fútbol soccer, que era niño, que está chiquito, yo no me descuidaba de él. Había mamás que iban y los dejaban, mi respeto, ¿verdad? Cada quien su forma de cuidar a sus hijos. Yo en lo personal, yo siempre me quedaba, llegaba al entrenamiento y hasta que se terminara el entrenamiento me venía con mi hijo y mi niña pequeña también. Nunca los dejaba, nunca mi hijo lo dejaba en el entrenamiento. Que tienen buena reputación, yo no digo que no, hay personas y hay entrenadores y hay personas que son buenas personas. No puedo generalizar porque hay personas que trabajan bien profesionalmente, pero yo mamá, mi responsabilidad es estar al pendiente de mis hijos. Independientemente que el entrenador o la entrenadora o el lugar a donde vayan a hacer alguna actividad nuestros hijos tengan una buena reputación, las personas, ¿verdad?, que dan esas actividades, que dan las clases o que entrenan o capacitan a los niños y a las niñas. Es una cosa muy distinta a la responsabilidad de uno como mamá y también la responsabilidad del papá, porque la responsabilidad es de los dos, es responsabilidad de papá y de mamá. Que mamá a veces tiene más facilidad para ir a las actividades de los hijos, probablemente sí, porque a veces mamá no trabaja o mamá se le adapta el horario y papá tiene mucho trabajo o viceversa, o ambos tienen que organizarse para poder darse tiempo para ver las actividades de sus hijos, con quienes conviven, dónde están, qué hacen, a dónde van, etcétera. Y se malinterpreta mucho el que yo haga mucho hincapié sobre los niños y las niñas. De verdad, para mí, los niños y las niñas hay que cuidarlos y protegerlos.
no es que sea con malas intenciones, al contrario, a mí me preocupan los niños y las niñas. Y me preocupan todos, toda persona, no nada más los niños y las niñas. Bebés, los bebés, las bebitas, los niños pequeños de preescolar, de kinder, de primaria, de secundaria, los jóvenes, los de la prepa. Mi hija está en la universidad, mi hijo ya tiene 26 años, o sea, yo también soy mamá. Y aunque no fuera mamá, yo siempre me preocupo por todas las personas. Me han dicho, es que ¿por qué te preocupas? ¿Por qué das consejos sin recibir nada a cambio? Porque a mí me nace hacerlo. Porque a mí me nace dar esa información. Si en mí algo de lo que yo te pueda estar diciendo en este momento puede aportarte algo a tu vida de lo que estás pasando ahorita, para mí, el ver que tú digas, en algún momento dices tú, lo que me dijo Normis en tal video me sirvió. Y ahorita ya logré resolver esa situación o ese problema o esa adversidad por la que estoy pasando. Entonces para mí es una satisfacción esa. El verte sonreír y decir, lo logré. O el hecho de que también darles herramientas a las personas que están sufriendo alguna situación de violencia física verbal o alguna situación por ejemplo, que vean que los niños están en riesgo y las niñas, y que yo te pueda dar una herramienta que sabes que denuncia, no te quedes callada ni callado, porque también te conviertes en cómplice cuando te quedas callado o callado. No te conviertes en cómplice indirectamente de lo que está pasando. Ayuda a denunciar. Hay denuncias anónimas, hay denuncias de que acercarte con las personas que están alrededor, que tú creas que puedan ayudar a la niña o al niño cuando están en peligro o en riesgo, o a cualquier persona que esté en peligro o en riesgo. También otra de las cosas, respeta a las personas con discapacidad, a los niños y a las niñas con discapacidad. He visto, desafortunadamente, cuando papá y mamá tienen un hijo con alguna discapacidad o que nacen con alguna enfermedad, que a veces se avergüenzan de sus propios hijos porque, por ejemplo, hay la situación del autismo, síndrome de Down, y hay muchas otras enfermedades con alguna discapacidad psicomotora, y en lugar de apoyar a la mamá o al papá, se va la mamá o se va el papá y se quedan con el niño y con la niña con esa discapacidad. O les da vergüenza tener un hijo con síndrome de Down, o les da vergüenza tener un hijo con una hija con autismo, porque hay niños y niñas, o sea, hay mujeres, hay hombres, hay niños y hay niñas. Si vieran qué hermosos son los niños y qué tiernos son los niños en el buen sentido de la palabra. Los niños con síndrome de Down son educados, responsables, te respetan, te dicen las cosas tan bonitas y tienen una capacidad de entendimiento que te enseñan. A veces te enseñan lo que es la vida, amar la vida, disfrutar la vida. Nunca te avergüences de tu hijo o de tu hija si tienes un niño o una niña con síndrome de Down. Disfruta a tu hijo y a tu hija. Con alguna otra discapacidad, con autismo, los niños y las niñas autistas también son súper lindos, tienen una capacidad intelectual increíble. Solamente nosotros como sociedad tenemos que aprender a cómo tratarlos, no avergonzarnos de ellos, no ridiculizándolos, no etiquetándolos, no dejándolos con la mano tendida para que no los saludas. ¿Por qué haces eso? ¿Te gustaría a ti que te dejaran con la mano tendida? ¿Que no te saluden? ¿Cómo te sentirías tú
Si tú tienes la mano para saludar a alguien y no te saluda, se da la vuelta y se va, y tú se lo haces a alguien más, eso se los hacen a los niños y a las niñas con síndrome de Down, con autismo, con discapacidad, y a cualquier persona que tenga esa situación. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Así como tú pides tus propios derechos como persona, todos, incluyendo a personas con discapacidades y con personas con síndrome de Down, con autismo, con alguna otra situación de enfermedad emocional, tienen derecho también, igual que nosotras. Tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a que nos respeten, tienen derecho también a una mejor atención médica, igual que nosotros, a vivir sanamente, a disfrutar sanamente la vida, a que nos amen en el buen sentido de la palabra, amar y ser amados con respeto, con educación, con valores. Aquellas personas que abusan, todo eso, ¿qué te pasó a ti para que estés abusando de todo esto, de todas esas personas? ¿Qué te pasó a ti para que estés etiquetando? ¿Por qué etiquetas? ¿Te etiquetaron a ti en algún momento de tu vida? Entonces busca ayuda, porque el problema no son ellos, el problema eres tú. El problema eres tú. Estoy hablando en términos generales. Si eres una persona licenciada, tienes una carrera, no tienes carrera, el hecho de que seas una persona, la posición que tengas, si eres una persona trabajadora, una persona que tengas alguna posición jerárquica en cualquier parte de una empresa, si eres un líder, si eres un presidente, si eres un policía, yo estoy hablando a todas las personas en general del mundo, sin distinción de qué puesto tengas. Sea la posición que tú tengas, te lo estoy diciendo sinceramente, para que te autocritiques y te autoanalices en caso que te identifiques con alguna de las cosas que estoy diciendo. Ten cuidado con lo que haces, con lo que dices, con lo que hablas. Así como yo en estos momentos estoy hablando contigo y tengo cuidado de lo que te estoy diciendo. Esto que yo te estoy explicando es una labor de investigación durante muchos años. No estoy hablando nada más porque sí. Son testimonios míos personales de lo que he visto y de las personas que se han acercado en algún momento de mi vida conmigo y me han contado su historia. Personas anónimas. Por ética profesional, personas anónimas. Entonces, con todo el respeto, con todo respeto, te estoy dando mi punto de vista. No pertenezco a ningún partido político, lo vuelvo a repetir. Amo la libertad, amo la democracia. No soy socialista. Soy una mujer que descubrió ser escritora después de mi divorcio. Tengo varios libros que he escrito, varios proyectos que he escrito. Aún no los saco al público. Ahorita estoy trabajando sobre un proyecto. Todo es a su momento, todo es en el momento indicado se llegan las cosas. Yo he estado en procesos de aprendizaje, he estado en procesos de sanación, he estado en procesos de recapitulación de mi vida, he estado en procesos de análisis
tanto personales como laborales. Todo se va desglosando poco a poco, porque no puedes tomar una decisión nada más sola y se va. Tienes que aprender a tomar decisiones en el momento, en lugar indicado. No podemos tomar decisiones nada más porque sí, o por un arrebato. Tenemos que analizar, tenemos que autocriticarnos, tenemos que ver qué tipo de decisiones vamos a tomar y que nos convenga para lo que nosotros estamos haciendo. No podemos en nuestras vidas, bueno, yo en lo personal analizo mucho antes de realizar las cosas. Yo analizo mucho antes de hablar. ¿Por qué? Porque sé que el estar hablando de ti en este momento es una responsabilidad muy grande. Como pueden haber respuestas negativas, que las negativas, la vez pasada lo comenté en el video anterior, me ayudan para crecer y para mejorar. Y las positivas, pues muchas gracias por esos comentarios positivos. Pero también hay riesgos de que pueden haber represalias por lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo. De hecho, ya hubo represalias por el video que subí. Es muy difícil. No es que no quiera hablar de ciertos temas. Hay temas que prefiero guardar la línea y la distancia, solo que en este momento lo creo importante y lo considero importante y prudente tener que explicar el tema que estoy hablando el día de hoy, que es el respeto a los niños y a las niñas y a todas las personas. Tengo un diplomado de Derechos Humanos. Lo realicé en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo licenciatura de Ciencias de la Comunicación y realicé un curso de diplomado con Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la ONU. Nuevo León se realizó ese curso en la facultad. Entonces, tengo mi diploma original, tengo mi avalúo, tengo el diplomado de Derechos Humanos. Veo por los derechos humanos de todas las personas. Y ahora que he estado viendo información sobre los niños y niñas, de todo lo que ha estado pasando, me preocupa esta situación. Es por eso que también me atrevo a escribí unas cosas en el 2019-2020 y voy a escribir otras cosas sobre los niños y las niñas y los jóvenes, el bullying. Voy a escribir un libro. Bueno, ya lo tengo el borrador, pero voy a amplificar más sobre todo lo que está pasando sobre el bullying escolar. Hay bullying escolar, hay bullying laboral, incluso hay bullying entre los países del mundo. Así es. Bullying entre los países del mundo. Es un tema fuerte, pero real. Igual que el bullying escolar, el bullying laboral, hay bullying entre los países del mundo. Son temas que tengo ya los borradores de cada tema, de cada punto. Solamente es darle un poquito más de profundidad a cada tema con mucho respeto. Y lo hago solamente porque dentro de cada tema doy estrategias, tips, por decirlo así, de una manera para que me entiendan, para cómo podemos contrarrestar esos bullying en esas diferentes áreas. Entonces, pues, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por permitirme ser parte de tu vida y por permitirme estar en tu vida, aunque sea unos minutos, algunos momentos. Si tienes alguna duda o si quieres hacer algún comentario o quieres que hablemos sobre un tema en específico,
Se aceptan también opiniones, se aceptan puntos de vista, también se aceptan sugerencias de que sobre qué temas quieres hablar. Y si están dentro del ámbito donde yo lo manejo, con todo gusto lo voy a hacer. Más adelante voy a continuar, bueno, estoy escribiendo ahorita, pero más adelante voy a continuar subiendo videos de diferentes temas, en cuestiones de motivación personal y laboral, mercadotecnia también, ¿sí? Entonces vamos a manejar todo eso, cuentos infantiles también traigo por ahí algunas cosas que voy a subir para los niños y las niñas con lenguaje para niños y niñas, respetando las reglas de YouTube, porque yo sé que YouTube supervisa todo lo que estamos subiendo y es excelente que cada red social supervise cada video que estamos subiendo, porque debe de haber un respeto de la persona. Yo como estar detrás de esta cámara, yo tengo que tener mi propia responsabilidad de lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo hacia, hacia ti que estás viendo este video. Entonces, muchas gracias nuevamente, que tengas una excelente tarde, bueno, un lindo día, una linda tarde, una linda noche, depende del lugar donde estés, el horario que tengas y el momento que estés viendo este video. Si por ahí aparece ahí que una manita para que le des like, me encantaría, y si no, también si para suscribirte, con mucho gusto también te lo agradezco. Muchas gracias. Bye. Hasta la próxima.